Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes por este medio. Ya de alguna manera estamos otra vez en contacto. Sinceramente los hemos extrañado. Espero en el Señor que pronto estemos con su favor viéndonos ya cara a cara, teniendo esa dinámica que teníamos con anterioridad, ¿verdad? Por mi parte es la primera vez que retomo la clase de esta forma. Para mí es un poco extraño no tenerlos a ustedes frente a frente, con sus características preguntas, cuando tratábamos de contestar. Es muy lindo también recordar esto y esperemos en el Señor que de nueva cuenta nos permita estar en breve así, hermanos. La lección del día de hoy es la lección número 24 de nuestro libro. Como saben, estamos viendo el tema del evangelismo y esta lección, por su parte, habla de la apatía por el evangelismo. Está basada en una historia que probablemente no la asociamos muy frecuentemente, ¿verdad? Aunque admiramos los ministerios de Elías, de Eliseo, esta historia parece como que está un poco escondida ahí en los relatos del Antiguo Testamento, pero tiene mucho significado, tiene mucho contenido práctico para el tema que vamos a abordar, hermanos, en esta tarde. Así que ahí en su casa le pido que abra su Biblia en el libro segundo de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 19 y 20, que son los últimos dos versículos de este capítulo. La palabra de Dios dice así: a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, a lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poner en manos de nuestro Dios esta bonita lección y que sea Él el que nos hable, el que nos ministre nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Es un privilegio inmerecido para mí, pero aquí veo tu gracia, Señor, y veo tu misericordia. Te ruego que esta lección, Señor, que es sencilla y es breve, también pueda ser de bendición para cada hermano, como lo ha sido para mí, que nos pueda confrontar, pero a la vez también edificar, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y pedimos la intervención de tu bendito Espíritu Santo, quien es el que nos enseña y nos redarguye, Señor, en todo momento. Amén. Bueno, hermanos, esta lección comienza con una situación muy característica. No vamos a leer todo el capítulo por cuestiones obvias de tiempo, pero comienza con una situación muy crítica en Israel. En Israel había una situación muy, muy crítica. Nosotros en nuestro contexto a veces escuchamos la palabra recesión, la recesión económica. Yo creo que usted la ha escuchado infinidad de veces en los noticieros. Es cuando una economía se detiene un poco y deja de crecer. Bueno, en este caso la situación de Israel era de una miseria completa, no era una recesión ni una preocupación de que lo que pasaría después, sino ya estaban en una situación deprimente económicamente, socialmente. Dice la palabra de Dios en el capítulo anterior, que es el capítulo 6, que llegaban al grado de 2 mujeres se comieron a sus hijos porque los sirios, que eran una nación enemiga de Israel, habían sitiado a la nación. Ya no había alimento, ya no había víveres, entonces ya no se podía hacer ningún trabajo para sostener ni agricultura, ni ganadería, etcétera. Entonces la situación ya era una situación de vida o de muerte. Era algo terrible lo que pasaba a la nación de Israel. De hecho, la Biblia nos habla específicamente y dice que se vendía 80 piezas de plata a la cabeza de un burro. Probablemente esto lo señala el escritor bíblico para que se vea lo grotesco de la situación, porque era inimaginable que un judío comiera la cabeza de un burro, ¿verdad? Obviamente. ¿Por qué?
porque primeramente era algo que atentaba contra la ley levítica del Antiguo Testamento, y a la vez, mucho más que eso, llegaba a ser repulsivo para un propio judío, ¿verdad? Entonces, el escritor trata de hacernos ver la gravedad de la situación nacional. Pero en estas situaciones, hermanos, podemos recordar a través de la Biblia y de nuestra vida misma que es el Señor el que utiliza estas situaciones difíciles para glorificarse. Y vamos a ver que las situaciones más difíciles es cuando el Señor demuestra su poder. No es cuando todo va bien, no es cuando todo marcha como nosotros queremos, sino es cuando el Señor permite que las situaciones lleguen a un momento clímax de tal vez a veces desesperación, tal vez es angustia, y ahí es donde el Señor vemos su mano, vemos su misericordia y vemos su intervención divina. Aquí podemos ver que el pueblo de Dios, hermanos, está llamado a dar el mensaje a veces en las situaciones más difíciles de la sociedad. Nosotros estamos pasando como ciudad, como estado, como país, una situación difícil. La gente hay incertidumbre, hay temor, hay ansiedad, pero el mensaje es donde en este momento está permeable para que la gente escuche y vea la mano de Dios. Y aquí hay una historia que vamos a analizar brevemente, y en esta historia veremos que hay tanto fe como incredulidad. Parece que el escritor de este libro de Reyes se empeña en hacer ese cuadro donde se ve claramente la fe cuando habla Eliseo, y la fe de este príncipe que leímos en estos dos versículos, que es una cuestión ya de incredulidad manifiesta. Y no solamente incredulidad manifiesta, hermanos, es una incredulidad reiterada, porque él, vamos a ver, se negó 2 veces a creer lo que Dios iba a hacer, y cuando Dios ya lo había hecho, echado fuera a los sirios, él todavía seguía dudando de lo que Dios ya había hecho. Y eso nos quedan enseñanzas para nuestra vida, que debemos evitar la incredulidad. Y el evangelismo vamos a analizar que el evangelismo es algo, también se trata de fe, en lo que Dios dice que hará y en lo que Él ha hecho. Y el dejar de compartir la palabra de Dios también es una incredulidad de nuestra parte, en el poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. En este relato empieza que en esta situación, cuando Israel está en esta plena crisis, aparecen en el escenario 4 leprosos. Estaba leyendo un poco ahí, indagando sobre este relato, y un estudioso judío llamado Alfred Schederman menciona que probablemente estos 4 judíos era Giesi, que más adelante se convierte en un siervo de Eliseo, y sus hijos, que después, digamos, se vuelven una especie de siervos de Eliseo, ¿verdad? Al ver la mano de Dios poderosa en la intervención de este acontecimiento. Estos cuatro leprosos, para empezar, nos dice la historia que estaban fuera de la ciudad. ¿Por qué? Usted lo puede corroborar. En Levítico 13:46 nos enseña la ley del Antiguo Testamento que los leprosos debían estar apartados de la ciudad. No eran bien vistos en la comunidad. Entonces tenían que apartarse. Y estos 4 leprosos toman una decisión. Llega un punto donde ellos tienen que tomar una decisión. Y ellos bien dicen, ¿saben? Miren, si vamos a la ciudad, ellos están peor que nosotros. Hay una miseria tremenda. Los mendigos parecen ellos. ¿Cómo les vamos a ir a mendigar a ellos? Están pasando algo difícil. Y si vamos con los sirios, decían estos leprosos, pues probablemente hay dos circunstancias que pueden pasar. O nos matan por ser del pueblo de Israel y por ser leprosos, o podemos tener misericordia, pueden tener misericordia y nos perdonen la vida. Si nos quedamos aquí de plano, la muerte es segura. Y me llama la atención que esos 4 leprosos nos dan una lección de que ellos por lo menos intentan, hacen algo. Esta lección del evangelismo también nos puede llevar a que por lo menos ellos lo intentaron, hermanos. Ellos van y hablan y piden misericordia, ¿verdad?
no se quedan inmóviles. Hay un rasgo de fe todavía en ellos, hay un pequeño atisbo de fe en estos leprosos que van y acuden con los sirios para compartir, para pedir misericordia, perdón. Entonces, hermanos, esto nos queda una lección. Cuando estos leprosos van, ocurre algo tremendo. Ellos dicen que los sirios escuchan un tremendo alboroto como de guerra alrededor, pero esto lo hace el Señor, ¿no? Probablemente no ocurrió realmente, el Señor hizo que ellos escucharan algo, entonces estos sirios se atemorizaron y entonces huyen del campamento. Dios se encarga de hacer algo que Israel no podía hacer. Imagínense un pueblo que estaba en miseria, ¿cómo podría luchar contra un pueblo tan poderoso de los sirios? Era imposible, hermanos, que en su situación nacional ellos pudieran combatir y aparte por un pueblo tan grande. Pero Dios hace lo que Israel no puede hacer por sí mismo y esto nos queda una enseñanza. Esta es una analogía de lo que ocurre en la salvación. Usted y yo, por nuestra salvación no hacemos nada. El que hizo todo es el Señor por nosotros. Envió a su Hijo, murió por nosotros, resucitó de entre los muertos, y en lo cual ganó nuestra salvación por ser nuestro representante en esa cruz. Y entonces el Señor es el que hace todo por nosotros. Israel no movió un dedo. Sí, eso es increíble. Israel no movió un dedo para salvarse de los sirios. El Señor hizo todo. Igualmente nosotros anunciamos un mensaje en el que solamente dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nos da una lista interminable de reglas que cumplir para ser salvos, ¿verdad? Dios ya hizo y ganó nuestra salvación por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Y solamente nos dice: ve y toma lo que yo hice por ti. Es exactamente lo que pasa aquí en este campamento israelita. Dios había provocado que los sirios, que tenían en atemorizados y en miseria a Israel, en un segundo huyeran, y es increíble, no tomaron ni sus cosas, ni sus pertenencias. Podemos ver el pasaje 6 y el capítulo 7, donde dejan el oro, dejan la plata, dejan su comida, dejan el ganado. Estaban tan atemorizados estos hombres que huyen despavoridos de esta situación. Dios había intervenido a favor de Israel. Pero ahora viene algo que puede ser algo triste. Estos leprosos que vivían en la miseria entran al campamento, según ellos pidiendo misericordia a los sirios, pero se dan cuenta que los sirios ya no están. Entonces van a una tienda y no hay nadie, van a otra tienda y no hay nadie. ¿Qué pasó? Ya no están los sirios. Y empiezan a comer, dice la Escritura, empiezan a beber, empiezan a tomar el oro, empiezan a tomar la plata de los sirios. Pero hay un momento donde dicen estos leprosos: esto no está bien, aquí algo anda mal. Hay un pueblo que es el pueblo de Israel, en el cual pertenecemos, y se están muriendo de hambre, y nosotros estamos aquí pasándola muy bien. Y ellos declaran por sí mismos, en Segunda de Reyes, en el verso 9, en el capítulo 7, dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer. Dice: si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y aquí quiero detenerme un poco, hermanos, porque es el núcleo, el centro de nuestra lección. A veces creemos que el no hacer no es tan malo como el hacer. O sea, que la omisión en lo que Dios nos ha dicho a veces en el evangelismo es algo hasta neutral. Es algo pues no tan malo. Puede ser que el Señor no me va a galardonar, porque a los que evangelizan y ganan almas y comparten el evangelio, bueno, ellos van a recibir un galardón. Yo simplemente no lo recibo porque no lo hice.
Pero esta lección también nos enseña que el no hacer algo, y es muy claro porque dice, hoy es día de buena nueva, y si no compartimos con los demás este botín, nuestra maldad al amanecer nos alcanzará. Ellos decían, Jehová va a estar contra nosotros si no compartimos esto con los demás. Es en pocas palabras lo que estos leprosos están así diciendo. Se llenan de temor, se llenan de miedo. Saben que el callar una buena nueva es un atentado contra Dios y contra sus hermanos. En la misma ley civil, hermanos, y penal, nos podemos dar cuenta que la omisión de un auxilio a una persona, probablemente en un accidentado, alguien que está en un estado de una situación crítica, de riesgo su vida, si yo omito ayudarlo, la ley nos da una pena para eso. Si hay un accidentado y yo veo que esa persona está así y omito darle auxilio, hay una sanción para mí. Esto estamos hablando entre los hombres, en cuestiones de nuestras leyes. Imagínese esto en un estado eterno. Cuando hay familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que vemos que se están perdiendo. Nosotros hemos recibido, si ejemplificamos esa analogía, un gran tesoro como esos leprosos, porque nosotros veníamos en ese estado. Hasta yo creo que el estado del leproso refleja el nuestro. Refleja nuestra miseria en la cual veníamos. Sin Cristo, como dice el apóstol Pablo, sin fe, sin esperanza, y fuimos recibidos y hechos hijos de Dios. ¿Y qué pasa cuando callamos esta buena nueva, hermanos? ¿Será Dios indiferente también a esto? ¿Será Dios indiferente a que yo calle lo que Dios ha hecho por mí? Y que no solamente ha hecho por mí, porque la Escritura nos enseña que lo quiere hacer por los demás también. Porque de tal manera, como hemos visto repetido en esta mañana este verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere el bien, no solo el mío, sino el de todos los hombres. Ahora, si Dios ha hecho esto ante mí, me ha dado salvación y esperanza, ¿qué me queda a mí, hermanos? Con esta lección, donde estos leprosos fueron redarguidos por un momento. Ellos se sentían los reyes, felices, tal vez los agraciados de Dios, que por algún momento decían, oye, toda la nación está pasando hambre, pero nosotros estamos aquí, deleitándonos en lo que los sirios dejaron, en sus riquezas, en sus bienes, en su ganado, en su alimento, en su bebida, en todo. Pero allá afuera hay una nación, hay hermanos nuestros, probablemente dijeron los leprosos, que están muriendo de hambre. Se la están pasando muy mal. Es un pecado delante de Dios callar esta buena nueva y ser indiferentes. Llenar nuestros vientres mientras probablemente nuestros hermanos están muriendo allá. No sé si usted se ha sentido en algún momento así, donde Dios lo bendice, Dios responde a sus oraciones, pero cuando una persona nos comparte su dolor, ser indiferente sería de un cristiano, ser indiferente a sus circunstancias, presentarle a ese Dios que es su Salvador, pero también puede hacer algo por ellos en una enfermedad, en una situación económica, en muchas cosas Dios puede hacer algo por ellos. Y no tenemos que callar solamente, ¿verdad? Decirle, pues, a veces nos vamos por la fácil, ¿verdad? Acércate, arrímate a una iglesia. O decimos, acércate a Dios. Pero es tan ambiguo decirle acércate a Dios, ¿verdad? Hay que presentar el evangelio que nos enseña la palabra, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, el apóstol Pablo dice a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí sabe usted en su casa lo que es constreñir? Y en la palabra griega me llama la atención que es una especie como empujar.
el amor de Cristo me empuja a hacer el bien a mis hermanos. Es como yo quiero que el bien que he recibido, mi hermano lo reciba también. O aquel que no se ha acercado a Dios también reciba ese bien. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me empuja a hacer lo que hago. No es mi bondad, no es que yo sea bueno, no es que tenga yo mucho amor, no, es el amor que ya he recibido de Jesús. Me lleva a que Él también conozca ese amor que, o sea, me siento desbordado por lo que Dios ha hecho por mí, por medio de Jesús, que yo quiero compartirlos a ellos también. El amor no es, a veces creemos, no hermanos, es que yo amo a mi familia porque yo quiero llevar la fiesta en paz. No quiero que en una reunión familiar mi familiar se moleste, se inquiete, se haga sentir mal. Entonces, como yo lo amo, lo quiero mantener las cosas así en el estado en el que están. ¿Para qué causa divisiones? Y a veces somos hasta que muy piadosos en tergiversar la Biblia, ¿verdad? O la palabra de Dios. No, yo quiero que todo esté bien. Pero eso no es el verdadero amor. La palabra de Dios enseña que el verdadero amor se deleita en la verdad. Así lo enseña la palabra de Dios. Y el Evangelio invita al arrepentimiento y de nuestros pecados. Entonces, a veces eso tiene que doler, pero es una muestra grande del amor de Dios hablar de el tema también del arrepentimiento para nuestra familia, para nuestros conocidos. Entonces, el amor no es llevar la fiesta en paz con nuestro entorno, sino es a veces confrontar. Es como una vez escuché a un predicador y decía, oye, si tú tuvieras cáncer y se te diera, ¿preferirías que te dijeran hallar un tratamiento temprano para tu cáncer? ¿O preferirías que no te lo dijeran por amor, verdad, y que murieras de esa enfermedad? Y con el Evangelio es igual, a veces va a doler saber que somos pecadores delante de Dios, decirlo a las personas, pero es la forma en la que ellos pueden acudir a un Salvador, que en este caso sería ese doctor que puede sanar ese cáncer solamente es Jesús, ese cáncer espiritual que es el pecado. Entonces, por amor a nuestros hermanos, por amor al pecador también tenemos que anunciar ese Evangelio. Bueno, hermanos, en la recta final se trata esta lección resumiendo de fe. Eliseo da una palabra que no proviene de él, proviene de Dios. Y hay un príncipe entre el pueblo que se empeñaba en no creer. Y le dijo, si Dios abriese las ventanas de los cielos, dice este príncipe, ¿ocurriría esto? O sea, dudando, ¿no estás viendo la situación natural con tus ojos? ¿No estás viendo la miseria de nuestra nación? Siempre habrá alguien que en el tema del evangelismo quiera poner incredulidad ante nosotros, pero no estás viendo, la gente ahorita se preocupa por su salud física, no se preocupa por dónde va a ir su alma. Lo que le interesa a la gente es que salga este coronavirus de nuestro entorno. Así podría ejemplificar esta analogía de este príncipe, decía, y si Dios abre las ventanas de los cielos, ¿ocurrirá, se irá esta miseria? Este hombre dudó abiertamente de Dios. Pero Dios nos invita a ver más allá de nuestros ojos físicos. Eliseo predijo algo que era imposible de hacer naturalmente. Solo la mano poderosa de Dios podía hacer echar a los sirios en medio de una situación, de una crisis extrema como la que pasaba Israel. Entonces, no hay caso perdido, hermanos, para con Dios. Es que mi familiar es tan católico, hermanos. Alguien dirá, mi familiar es de tan hueso colorado. Usted no lo conoce, póngase a platicar con él. He escuchado tanto este mensaje, está tan perdido, es tan borracho, es tan drogadicto, es un homosexual, es una lesbiana. Usted no sabe, hermano. A veces saltan esas voces de incredulidad, aún entre el pueblo de Dios, de lo que Dios puede hacer. Pero Elías había dado una palabra, esto ocurrirá en 24 horas. Ciertamente, lo creas o no, Dios va a hacer esto, y se cumplió en Israel. La incredulidad nos convierte, hermanos, en apáticos e inmóviles. Si yo no creo lo que Dios dice, no me moveré a hacer lo que Dios me ha dicho.
El pueblo que conoce a su Dios, dice la palabra, se movilizará. Lo dicen los profetas. El pueblo que conoce a su Dios actuará, porque saben del poder de Dios. Y entonces el evangelismo es una cuestión de fe. Si yo no creo, no me movilizo. Si yo hablo la palabra de Dios a mi compañero, a mi vecino, es porque creo que Dios puede hacer algo y es poderoso para salvar. La profecía se cumplió, hermanos, cuando ellos anunciaron a los demás. Esto es muy interesante. El misterio de la soberanía divina y la responsabilidad humana es algo que no podemos explicar tal vez, o seguramente no podemos explicar este misterio, pero se dio. Elías había profetizado una palabra de parte de Dios, pero esto se cumplió hasta que los leprosos hablaron a la gente del campamento. Decía, esto se va a vender, decía Eliseo, por tal precio, que pareciera una locura, porque los precios ya estaban en una carestía inmensa. Entonces Elías dice, esto va a estar barato, casi regalado para el día de mañana. La gente empezó a dudar, pero dice la palabra del Señor, que solamente cuando ellos actuaron, cuando estos leprosos llevaron el mensaje, es que se cumplió la profecía. Y esto nos enseña en la Biblia. Dios va a salvar a los que desee salvar, pero lo hará por medio de la predicación del evangelio de parte de su pueblo. No bajarán ángeles, aunque Dios lo puede hacer, no bajará Miguel, no bajarán los arcángeles. Dios, dentro de su plan eterno, ha establecido que para traer a sus escogidos utilizará a otros escogidos. Ese es el plan. Hermanos, terminamos con lo siguiente. Dios nos ha hecho partícipes de un plan eterno. Esto no es solo una cuestión de un mandato, un mandamiento o una regla. Tenemos que tomarlo con gozo. Dios te ha incluido a ti y a mí en un plan eterno para traer a otros a la eternidad. Esto no es una minucia ni es una cuestión pequeña. Dios te ha dado el privilegio de ser, por eso dice Pablo, somos colaboradores de Dios. ¿Qué sentiría usted que es un colaborador personal del gobernador? Un colaborador personal de la materia en la que usted esté, de educación, de lo que sea, la procuraduría, el sistema judicial o de un gran empresario, no sé. Pero Dios nos ha enviado a ser colaboradores suyos. Entonces tomemos esa colaboración con alegría, no como una carga pesada de compartir su palabra. Dios nos ha dado un privilegio que dice la Escritura, ni aún los ángeles tienen. Y desearían hacerlo, dice la Escritura, desearían hacer lo que usted y yo a veces no hacemos, que es compartir la palabra. Entonces tomemos esta enseñanza con alegría, como bien nos decía nuestro hermano Daniel, no lo tome como una carga, como una palomita, algo que tiene que ser palomeado para decir que soy un buen cristiano, sino como una causa de gozo. Dios me ha dado el privilegio de llevar su palabra desde antes de la fin del mundo para traer también a otros como a mí me trajo, para sacarme como esos leprosos de la miseria a la riqueza en un segundo, y solamente es anunciar como esos leprosos lo que Dios ya ha hecho. El pueblo de Israel no movió un dedo para echar a los sirios del campamento. En un segundo Dios lo hizo. Dios ya lo hizo por medio de Jesús. Así como estos leprosos, entonces anunciemos lo que Jesús ya ha hecho y ya lo hizo. La palabra del Señor nos enseña que quiere hacer bien. Es un Dios generoso, es un Dios que no es egoísta. El pueblo de Dios no puede ser egoísta tampoco. No puede ser un pueblo que se guarde solamente el bien para sí mismo. Entonces, hermanos, esta lección, que nos quede claro, es un privilegio que el Señor le da. No le vea como una carga, como algo pesado que llevar, sino como un tesoro que hay que compartir con los demás. Como estos leprosos lo hicieron, pero hay un momento donde fueron redargüidos. Tal vez
Mi oración es que usted y yo seamos redarguidos como estos leprosos. En un momento ellos se sintieron mal y dijeron, la maldad nos va a alcanzar si no compartimos esto. Dios nos va a castigar, decían estos leprosos, si no compartimos lo que estamos disfrutando hoy. Y esto era algo material, imagine el bien espiritual. Cuando callamos y creemos que solamente Dios quiere mi bien, ¿no? Pero la Escritura nos enseña que Dios no solamente quiere nuestro bien, sino el de los demás. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo, hermanos, el que obre en nosotros para que con alegría, para que con entusiasmo, sabiendo el privilegio que Dios nos da de ser colaboradores suyos desde la eternidad. Yo diría desde la eternidad colaboradores y también colaboradores para eternidad. Probablemente alguien nos puede ayudar para algo temporal. Yo agradezco lo que han hecho por mí, hermanos de la iglesia, lo agradezco mucho, el Señor lo sabe en mi corazón, pero tal vez haya algo temporal. Algún día me moriré, o algún día tal vez, si el Señor lo permitiera, ya no estaría en ese trabajo que el Señor permitió. Pero ser partícipe de algo eterno, hermanos, es un privilegio impresionante, es un privilegio que deberíamos de dimensionar, algo para siempre, y Dios nos ha dado un privilegio que ni a los ángeles mismos les ha concedido. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu misericordia por este tiempo que tú nos has dado, de compartir tu palabra, Señor, en esta lección. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, pero te rogamos que como esos hombres, Señor, que fueron redarguidos y supieron que estaban haciendo mal al callar esa buena nueva que tú habías hecho por ellos, que nosotros también, Señor, seamos confrontados y nos veamos inquietados, Señor, a compartir tu bondad, tu misericordia, a hablar de ti, de lo poderoso que eres, Señor, de lo que has hecho en nuestras vidas. Que ella no sea una carga, Señor, sino que sea un gran privilegio en nuestras vidas, que podamos disfrutar, Señor, de llevar, como dice tu palabra, a hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, Señor. Eso lo afirmas en tu palabra y que podamos dimensionar ese gran honor que nos has dado. Úsanos, Señor, usa tu pueblo para gloria de tu nombre. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.